Bueno, el proyecto que acabamos de mencionar tuvo como uno de los objetivos el desarrollo de investigaciones doctorales. Entonces, esta es una investigación doctoral, una investigación acción, es decir, se construye participativamente con las personas y al mismo tiempo se trabaja para mejorar los espacios de las personas. Entonces, es una investigación que tuvo como objetivo trabajar en el ámbito de la educación, una investigación de carácter sociológico, pero vinculada a organizaciones educativas. Y estas organizaciones son muy conocidas aquí en Ecuador. La una es Fe y Alegría, es una red de escuelas de más o menos 80 centros, entre formales y no formales. Y el Centro del Muchacho Trabajador, que hoy se llama Centro Una Familia de Familias, que también es muy conocido aquí en la ciudad por todo un trabajo social que han venido haciendo por más de 50 años. Entonces es una investigación que abordó problemáticas de estos dos espacios, dado que en el ámbito de la educación tienen un trabajo muy cercano y vinculado a la violencia, a las formas de violencia en su conjunto. Y el proyecto buscó de alguna manera no solo comprender estas violencias, sino buscar mecanismos para enfrentarlas. Dos motivaciones quizá podría mencionar. La primera es que yo trabajé en Fe y Alegría hace unos años y dentro del cargo que tenía en Fe y Alegría pude conocer en gran medida cómo funcionan las escuelas de Fe y Alegría en el Ecuador. Entonces pude acercarme a situaciones complejas de violencia en el entorno educativo. Y cuando se presentó la oportunidad de hacer este proyecto, lo primero que se me vino a la mente es retomar estas situaciones de violencia. ¿Sí? Esto que yo había visto, experimentado, vivido mientras me encontraba en esta organización. Y la segunda, pues, es que este proyecto es de hecho un proyecto cuyo eje central o uno de los ejes centrales es el estudio de las violencias. Entonces, más allá de la intención de estudiar las violencias, el proyecto también quería centrarse o centrar una reflexión muy particular en el eje violencias. Entonces, estas dos motivaciones, digamos, de alguna manera se conjugaron. Al inicio eran de Fe y Alegría, bueno, he dicho que es una red grande de 80 y algo de centros, pero yo estaba trabajando en dos. El uno es un centro en Esmeraldas, en una zona fronteriza con Colombia, cerca de esta zona que tuvimos un inconveniente hace unos años atrás, donde asesinaron a los periodistas de la zona de Mataje. Y en Chimborazo, en Galo Atiaga, cerca de Guamote, donde también había situaciones bastante complejas, un sector rural indígena, pero posteriormente, mientras fue avanzando el proyecto, me centré únicamente en Esmeraldas y en Quito, en el Centro del Muchacho Trabajador, pero un poco como por expresar la génesis de estas diferentes formas de violencia que yo quise retomar cuando comenzó el proyecto y cuando comenzó la investigación. Es una pregunta bastante interesante porque yo también me sigo preguntando sobre todos los efectos que tuvo la investigación. Eh, por un lado, fue una investigación bastante accidentada, ¿sí? Porque al ocurrir esta cuestión de Mataje, hubo una suspensión de procesos de investigación en toda la zona de Esmeraldas, es decir, también el sector académico tuvo una afectación, bueno, todos los sectores, pero el académico también, en el sentido de que era muy difícil hacer trabajo de terreno en esta zona. Y luego vino la pandemia. Entonces, bueno, finalmente fue una investigación accidentada, pero que en medio de estos procesos pudo salir, pudo seguir desarrollándose. Y creo que el mayor aporte de todo este proceso fue el modo en que los mismos docentes establecieron pautas para trabajar desde el currículo educativo frente a la violencia de su contexto. Te estoy hablando de una zona muy compleja, bueno, como todas las fronteras, pero nuestra frontera esmeraldeña tiene su complejidad particular. Hay mucha experiencia de las familias de traficar con gas, traficar con gasolina. Se arriesgan sus vidas, arriesgan su dinero, arriesgan sus bienes por tratar de tener un poco de ingresos más, básicamente con este tipo de acciones. Y eso complejiza todo porque llega a la escuela en formas digamos,
minuciosas, pequeñas, casi imperceptibles, ya estudiantes, qué sé yo, que se duermen en clase y es porque toda la noche estuvieron ayudando a sus familias a pasar el gas hacia Colombia, ya, porque allá lo venden más caro y tienen un ingreso adicional, etcétera. Entonces, el modo en que los docentes, digamos, asumieron su espacio de poder, que es el espacio educativo, como una forma de establecer estrategias desde allí para trabajar con estas violencias, porque te estoy hablando de violencias que ellos saben que no las pueden detener, pero sí las pueden paliar desde sus propios espacios, es decir, desde la escuela. Entonces ellos han hecho todo un proceso súper interesante de adecuación y contextualización del currículo para poder trabajar en sus aulas de clase cuestiones de violencia y poder reducirla de alguna manera, digámoslo así, a mediano plazo. Creo que ese es el mayor impacto que tuvo, es decir, toda esta motivación que generó y que sigue haciendo que hoy en día los profesores, por ejemplo, de esta zona, se pregunten cómo introducir temáticas de violencia cotidiana en sus clases del día a día. Eso. Ya, bueno, resultados a nivel de investigación. Yo he hecho una investigación que se ata a una teoría particular que se llama sociología pragmática. Entonces, por un lado, hay unos aportes evidentemente académicos, científicos, que aportan a la sociología pragmática de la crítica. Y lo que han hecho es básicamente lo que yo he intentado es teorizar sobre la complejidad de la violencia. Es decir, más allá de las clasificaciones que solemos escuchar, ¿no? Y te digo solemos escuchar porque suelen ser preguntas muy específicas y repetitivas. Es decir, cuando yo, por ejemplo, decía que estaba haciendo un estudio sobre la violencia, la primera pregunta era, ¿qué tipo de violencia? ¿Sí? Entonces, para mí era como complejo explicarles que no era ningún tipo de violencia en particular, sino la violencia con letras mayúsculas. Entonces, el estudio ha aportado en comprender una violencia que no se clasifica, sino que se la mide en profundidad. Yo he hecho todo un análisis de cómo funciona esta profundidad en el ámbito de la violencia, de cómo el paso de un régimen de rutina se transforma en un régimen de violencia y cómo esto comporta una complejidad en las relaciones entre las personas, o por ejemplo en el ámbito temporal, de cuánto tiempo demora una violencia entre aparecer y luego en extinguirse, porque claro, hay situaciones de violencia que pueden acompañarnos durante años, ¿sí? Por traumas, por cualquier cuestión que exista. Entonces, bueno, eso en términos académicos, obviamente, no sé si nos dé todo el tiempo para explicarlo, pero obviamente es un corpus teórico que ha surgido a partir de esta investigación. Y los otros resultados, pues un poco lo que te comentaba, es decir, tenemos una comunidad de docentes en la zona de Esmeraldas que están preguntándose cómo pueden ellos trabajar desde el espacio educativo para hacer frente a la violencia. Y en el caso del Centro del Muchacho Trabajador, ha habido todo un proceso de reflexión para reformar sus procesos de cara a una atención distinta, que es atender a las familias. Porque el Centro del Muchacho Trabajador era un centro que trabajaba con niños trabajadores. Cuando hubo el cambio de normas en el país, más o menos desde el 2008 en adelante, para el CMT fue complejo tener que cambiar su naturaleza, porque obviamente lo que ellos estaban haciendo ya no era bien visto. Es decir, ya no podían ellos dignificar el trabajo infantil como expresaba su misión, sino que tenían que erradicar el trabajo infantil. Este cambio en la misión del CMT ha sido una reflexión de todos estos 4 años junto con todas las personas del CMT. De alguna forma la investigación creo que aportó en sus reflexiones, en las reflexiones de las personas del centro, para definir mejor una nueva misión. ¿Sí? Es decir, prácticamente se reestructuró la organización y creo que la investigación aportó elementos para que esto sea posible del modo en que está más o menos transformándose. Bueno, no solo en medio de la pandemia, creo que hay un detalle importante del comentar del proyecto y es que las investigaciones se desarrollaban mitad del tiempo aquí en Ecuador, que era básicamente para todo el trabajo de campo con las organizaciones,
y la otra mitad de tiempo en Bélgica, porque es una investigación doctoral de la Universidad Católica de Lovaina. Entonces, bueno, aparte de eso, creo que hay que sumarle este factor, es decir, no todo el tiempo de todos estos años fue dedicado a estar con las organizaciones trabajando, sino que hubo lapsos intermedios y creo que eso exigió que la investigación se adapte desde el primer momento a un tipo de régimen que no solamente implicaba la presencia nuestra en las organizaciones. Con esto no quiero decir que no haya ido, yo fui muchísimas veces, casi cada mes, las veces que fue posible, tanto a Esmeraldas como al Centro del Muchacho Trabajador. Pero eso abrió una forma de hacer trabajo de campo virtualmente. Es decir, incluso desde antes que la pandemia nos obligue a todos a hacer todo virtualmente. Entonces, muchas de las entrevistas, grupos focales, comentarios, diálogos, los tuvimos de modo virtual, sobre todo durante el año más fuerte de la pandemia, en que además yo me encontraba en Bélgica. Entonces, de alguna forma, hubo esta forma de empatar los tiempos personales y los tiempos de las organizaciones para que la investigación continúe, pese a estas coyunturas que pues hemos vivido en estos años. Ya. Bueno, esa es una parte de la metodología de la investigación. Como te mencionaba al inicio, es una investigación-acción. Esto implica la construcción colectiva, no solo de la pregunta de investigación, sino también del proceso en sí. Entonces, bueno, la investigación tuvo como un eje central unos talleres de cartografía social. Entonces, bueno, básicamente hubo dos tipos, digamos. Este es uno de ellos. Ellos hacían mapas y mapeamos diferentes tipos de situaciones. Mapeamos la violencia del contexto, mapeamos las redes con las que ellos como organización se relacionan en su entorno. Mapeamos en el CMT, por ejemplo, hicimos un mapa gigantesco de todas las familias, un ejercicio que no habían hecho nunca y les resultó muy productivo en realidad en entender lo que estaban haciendo ellos. Hicimos un mapa de los espacios, de donde ellos veían violencia en sus propios espacios, etc. Y luego una segunda forma de taller es lo que yo denominé talleres de visualización conjunta. ¿Y que era un taller de visualización conjunta? Pues básicamente era la interpretación colectiva de estos mapas. Entonces, unos talleres nos permitían crear los mapas a partir de ciertos criterios y otros talleres nos permitían interpretar los mapas, pero no era una interpretación de un investigador profesional que dice esto funciona así, sino que entre todos aportábamos de alguna manera alguna idea sobre cómo este mapa debía cambiar o qué había cambiado entre un mapa y otro, o cómo se podía leer, por ejemplo, ciertos aspectos que aparecían en los mapas y que ellos quizá no los habían visto desde el comienzo. Entonces, esos fueron como los talleres quizá que veníamos desarrollando junto con las organizaciones, y a esto se le suman las entrevistas, que las mencioné hace un momento, todo el trabajo documental de revisión de los documentos institucionales, de revisión de otros documentos que hablaban sobre la violencia en estos espacios, y pues bueno, esto fue básicamente la metodología de toda esta investigación. A ver, experiencias que me llevo es, por un lado, todo el conocimiento de las organizaciones. O sea, la verdad es que involucrarse en las organizaciones en un trabajo como estos hace que uno conozca detalles de las organizaciones muy, muy profundos. ¿Sí? Entonces, eso es muy interesante, el poder decir, estoy conociendo esta parte del corazón, si se quiere, de estas organizaciones. Y de las personas que están en estas organizaciones, que viven situaciones complejas, que viven situaciones de incertidumbre, que viven situaciones, la violencia también les afecta a ellos, ya muchos son parte activa o pasiva de estas formas de violencia. Entonces, el quizá comprenderlos, ponerme un poco en el zapato de estas personas y de las organizaciones, creo que es una de las experiencias que yo más me llevo de todos estos años de investigación. Y otra es el compartir intelectual. La verdad es que el desarrollar una investigación doctoral abre un sinnúmero de redes de tipo académico, ¿sí? Para mí fue muy, muy gustoso, por ejemplo, ser parte del centro de investigación
de la Universidad Católica de Lovaina, en donde había un compartir con muchos académicos de varios lugares de América Latina, pero también de Bélgica, de Europa en general. Y todo este compartir formal e informal creo que es una riqueza muy linda que uno adquiere durante todo un proceso de investigación como estos, y que yo me lo llevo como una experiencia grata además de haber vivido en el proceso. Bueno, quizás se me ocurre un poco comentar que no es la única investigación. Creo que es importante como por ir cerrando. La investigación que yo desarrollé fue una de las investigaciones del proyecto. Otra colega, Paola Viera, hizo otra investigación, aún está en curso, desde una perspectiva psicológica y tanto con Fe y Alegría, que es una organización que los dos compartíamos en el trabajo, como con el con el Servicio Jesuita a Refugiados. Entonces es una investigación sobre migrantes, sobre violencia también, desde el punto de vista más psicológico. Entonces, bueno, eso también quizá decir, el proyecto que estamos nosotros ejecutando y que, bueno, ya está, que está avanzado, es un proyecto que buscó vincular la sociología y la psicología, es decir, más allá de la interdisciplina, como el tratar de comprender y a ponerlas en diálogo. Entonces, yo hacía una investigación sociológica y Paola hacía una investigación psicológica, pero siempre estuvimos en diálogo de ciertos conceptos, de ciertas miradas, con las organizaciones. Entonces creo que fue una cuestión muy rica en cómo pudimos mirar los diferentes fenómenos y las situaciones de las personas desde diferentes puntos de vista. Creo que es otra riqueza que quería manifestar, y pues bueno, ahorita al final creo que vale decirlo.